Muy buenos días a todos. Gracias por estar con nosotros otra vez aquí en una nueva charla en línea organizada por el Cinvestav Unidad Guadalajara. El día de hoy les voy a hablar sobre la regresión lineal y cómo se aplica en cuestiones de modelado de circuito eléctrico equivalente. Y bueno, la práctica la pensé de una manera concisa y comenzaré con una introducción, luego hablaré de cuestiones básicas de lo que es la regresión lineal, siguiendo con la aplicación de la regresión lineal en un problema de modelado. En particular voy a tomar el ejemplo de un inductor que se me hizo bastante útil para dar a entender mejor cómo funciona la idea de la regresión lineal en este tipo de problemas. Seguidamente continuaré con los resultados experimentales y por último la conclusión. Bueno, pues comencemos. Para un diseñador de circuitos electrónicos, la clave en el diseño es el modelo de los componentes que va a utilizar. Sin esos modelos, el diseñador, pues, digamos, está un poco ciego, ¿no? No puede contar con los beneficios que les da los simuladores electrónicos de hoy en día, tal que no podemos predecir ni el comportamiento del circuito, no podemos conocer la potencia, los niveles de los armónicos o el EBM, por ejemplo, ¿no? Algunas de esas métricas que se necesitan para evaluar a un circuito si está funcionando o no. De tal manera que al no contar con eso, el proceso de diseño se va alargando porque hay que hacer muchas pruebas y error, y también implica que aumentan los costos de diseño, que se traduce de una manera también, de una manera no tan directa, pero se traduce en una afectación hacia al público, ¿no? Hacia la persona que va a utilizar el circuito, ¿no? Porque pues hay que solventar esos gastos de diseño, ¿no? Entonces, hablar de modelos de dispositivos electrónicos, podemos tener modelos físicos, modelo de comportamiento, modelo de circuito eléctrico equivalente. El modelo físico, como su nombre lo dice, está basado en la física del dispositivo. Se necesita conocer información privilegiada, o sea, información sobre el semiconductor, información sobre hasta de cómo se fabricó. Y esa información por lo regular no te lo dan tan fácilmente, o no es de dominio público. Hay que pagar a veces por eso. Y mientras que los modelos de comportamiento, pues básicamente es una caja negra que describe probablemente una característica eléctrica en particular del dispositivo, o sea, no representa todo el funcionamiento general, y utilizan pues, ecuaciones que describen la entrada y la salida del sistema, ¿no? El modelo de circuito eléctrico equivalente, pues como su nombre lo dice, utiliza una representación de un circuito eléctrico para poder describir todo el funcionamiento del dispositivo. No se requiere información confidencial. Los elementos de este circuito eléctrico equivalente, por lo regular, están asociados a fenómenos físicos que pues, ayudan a entender cómo funciona mejor el dispositivo bajo ciertas condiciones, ¿no? Entonces tiene un poquito más de ventaja el modelo de circuito eléctrico equivalente. Pero el problema de pasar de un dispositivo, pasarlo a su equivalente de un circuito eléctrico equivalente, está básicamente en conocer los valores del circuito eléctrico equivalente. O sea, en este caso, por ejemplo, conocer lo que es la capacitancia, la fuente, la transconductancia, la conductancia, etcétera, ¿no? Y bueno, lo regular para encontrar estos valores se necesita resolver un sistema de n ecuaciones simultáneas, donde n es el número de elementos que tiene el circuito eléctrico equivalente. O sea, si tienes un circuito que tiene, en este caso, 2, 4, 5 componentes, pues entonces se necesita al menos 5 ecuaciones para encontrar todos los elementos. Puede ser a veces 4, depende de la habilidad de las personas para poder trabajar con las ecuaciones. Pero
por lo regular o muy general, a veces es medio tedioso tener que manejar este sistema de ecuaciones. Porque imagínense un circuito eléctrico equivalente con más elementos, pues se necesita más ecuaciones, ¿no? Entonces, la pregunta es si existe alguna forma de calcular el o los valores de los componentes del circuito de una manera más sencilla y directa. ¿Y qué tal si yo les dijera que a través del principio de una línea recta se puede determinar, si no algunos o a lo mejor todos los elementos del circuito eléctrico equivalente? Sí, la línea recta que conocemos desde la secundaria, ¿no? O sea, que nos dijeron que la distancia más corta entre dos puntos en una superficie plana es una línea recta. Y es exactamente el objetivo de esta charla, ¿no? Cómo aplicar el conocimiento que ya tenemos sobre una línea recta, que siempre lo hemos utilizado para, pues, escribir, pues, una línea recta en el plano cartesiano, cómo aprovecharlo y en cuestiones de problema de modelado. Entonces, construir una ecuación a partir de un conjunto de datos experimentales es una actividad muy común en muchas áreas de ingeniería y en investigación. Cuando ese conjunto de datos tiene una tendencia así lineal, que es lo que siempre rogamos nosotros que nos salga, nos podemos auxiliar de la técnica de la regresión lineal simple para construir la ecuación que modele el comportamiento de los datos. Pero hablar de la regresión lineal implica a fuerza tener que hablar de la ecuación de la recta. La ecuación de la recta todos la conocemos como la famosa y igual a mx más b. Esa nos han dicho desde la secundaria, ¿no? Donde m es la pendiente y b es el intercepto, o a veces la llaman como la ordenada del eje y. Hasta aquí, pues lo único que demostramos es que pasamos con 10 nuestro curso de geometría. Pero ¿qué pasa cuando la variable x y y tiene una interpretación física? Física me refiero a tiempo, temperatura, velocidad, voltaje, corriente, etcétera, ¿no? Cuando tenemos ese tipo de problema y se puede tener una aproximación lineal, podemos describir el comportamiento de estas variables físicas de manera de una línea recta, entonces la ecuación de y igual a mx más b se convierte en una poderosa herramienta para el análisis de la variable física de interés. De hecho, es como si fuera el modelo del sistema que te permite conocer la respuesta en función, la respuesta de salida del sistema en función de una excitación de entrada, ¿no? Veamos, por ejemplo, nuevamente un conjunto de datos en el plano cartesiano XY, donde pues, probablemente una de las preguntas que nos podemos hacer que es qué tan bien estaría aproximar este conjunto de datos por una línea recta. A primera vista pareciera ser que se puede hacer, pero habría que cuantificar eso de que sí podemos, ¿no? Y la manera de cuantificarlo, tal vez lo podemos hacer a través del coeficiente de relación de Pearson, que está definida por esta ecuación, muy sencilla, que no es más que una multiplicación de los datos x y y con unas sumatorias, nada del otro mundo. Este coeficiente de relación de Pearson en realidad es un coeficiente de correlación, por lo que el coeficiente de relación Rxy puede estar variando entre -1 y 1. Resaltando obviamente que los casos ideales es cuando el coeficiente de correlación vale -1 o 1, porque lo que nos indica esta respuesta es que tanto la variable dependiente como la independiente están correlacionadas por una línea recta perfecta. Entonces, es como se muestra aquí en la figura. El peor caso es cuando el coeficiente de correlación es igual con 0, y que quiere decir que no existe ninguna correlación entre los datos independientes y dependientes. Asimismo, tenemos correlaciones moderadas, que es cuando Rxy vale más o menos 0.5, y a medida que nos vamos acercando, el valor de Rxy se acerca a 1, tenemos una correlación fuerte, o si se acerca más al 0, tenemos una correlación débil. Por otro lado, conocer o determinar más o menos el porcentaje de estos datos que se pueden modelar con una línea recta, se puede hacer o conocer a través de elevar el cuadrado al coeficiente de relación de Pearson multiplicado por 100 para que nos dé el porcentaje, ¿no?
veamos, asumamos un caso donde tenemos un conjunto de datos donde su coeficiente de correlación es aproximadamente igual a 1. La pregunta que se puede estar haciendo es, bueno, ¿cómo uno determina el valor de M y B? Que describe esta recta. Y para esto, la pendiente M se puede representar con esta ecuación, se puede calcular con esta ecuación, y la B con esta otra ecuación. Nuevamente vean que no es nada del otro mundo, es una bimultiplicación de los datos de la variable dependiente y la variable independiente, sacar las sumatorias, divisiones y punto, ¿no? Entonces, nada del otro mundo. Aquí los términos y barra y x barra, lo que se refiere a valores promedio de la variable dependiente e independiente. Asimismo, una vez que tenemos esta regresión, uno podría determinar la desviación estándar, que lo podemos interpretar para fines prácticos como una medida de error. Y está dado por esta otra expresión que tenemos aquí. Entre más pequeño sea la desviación estándar, pues lo que nos está indicando es que esos datos se están acercando más a la línea recta. Para ejemplificar este ejemplo de y igual a b más b, tomemos este conjunto de datos que está aleatoriamente, 9 datitos, por cuestiones de simplicidad, nada más vamos a dar 9 datos, y la pregunta sería qué tanto se aproximan o qué tanto están correlacionados de una manera lineal los parámetros y y x. Entonces, para eso calculamos el coeficiente de relación de Pearson, que nuevamente está dado por esta ecuación, y pues si nosotros calculamos las respectivas x cuadrada y y cuadrada y las multiplicaciones y la sumatoria, vamos a llegar que el coeficiente de relación de Pearson es igual a 0.86. ¿Qué quiere decir esto? Que los datos x y y tienen un 86% de correlación con una línea recta. O sea, el 86% de los datos están correlacionados con una línea recta. Lo que quiere decir esto. Así que vamos a asumir que es un buen número, es un valor muy alto, aceptable. Entonces calculemos la M y la B. Para eso calculamos la M con las ecuaciones que hemos visto. Calculamos aquí el valor que necesitamos de la x cuadrada, de xy, y esto nos da un valor de M de 1.01 y una B de 0.4. Una vez que conocemos M y B, tenemos esta gráfica, ¿no? Esta es la gráfica que nos saldría, y ahí está la línea recta que mejor se aproxima a los datos, ¿no? Eso es. Ahora, la pregunta es, ¿cómo aplicamos esto que acabamos de ver? ¿O qué tiene que ver una línea con el problema del modelado? Es lo que vamos a intentar presentar aquí, ¿no? Primero hay que reconocer que la regresión lineal simple es una técnica estadística que describe la relación de la variable dependiente e independiente por medio de una línea recta. Es decir, lo que están haciendo con la regresión lineal simple es tratar de encontrar la recta que mejor se aproxime a todos los datos, porque puede encontrar muchas rectas, pero solamente una recta es la que mejor se aproximará, y ese es lo de la regresión lineal. Básicamente nuevamente es el modelo del sistema. O sea, esos datos salen de un sistema y pues hay que encontrar la ecuación que describe esos datos, y al tenerlo, pues lo que están describiendo es la respuesta del sistema. Pero si eso es un modelo matemático que describe a mi sistema, entonces, ¿qué más me puede decir el modelo? Hasta ahorita solamente hemos visto que me ayuda a predecir la respuesta que va a tener el sistema dado una excitación de entrada. Pero podrá decirnos alguna otra cosa esa línea recta de nuestro sistema. Como por ejemplo, ¿qué nos dice la línea recta si yo lo tengo en un circuito eléctrico equivalente? ¿Qué me puede decir del circuito eléctrico equivalente? El secreto está en lo siguiente. Primero, necesitamos tener el circuito eléctrico equivalente, que por lo regular lo conocemos. Por lo regular siempre se tiene ese circuito eléctrico equivalente. Y lo segundo es que tenemos que hacer que las ecuaciones que gobiernan a este circuito eléctrico equivalente lo podamos
podemos expresarlo de la manera de y igual a mx más b, como si fuera línea recta. Suena algo medio complicado o medio raro, pero tomemos el ejemplo de un inductor, ¿no? Este es un inductor planar, de esos que se pueden encontrar en los circuitos integrados. ¿Cómo se llama? El circuito electroequivalente de este inductor planar, pues se puede describir como, o bueno, y está más bien, está súper estudiado, que es este circuito que vemos acá, ¿no? Esta es la representación eléctrica del inductor. El inductor, pues tenemos aquí 9 elementos. Tenemos la inductancia efectiva, que es el valor de esa inductancia, junto con la resistencia asociada a este inductor, una capacitancia de retroalimentación y elementos que están modelando el efecto parásito hacia el sustrato del semiconductor. Entonces, viendo esta topología, pues parece a es un circuito como pi, mayoritariamente. Entonces uno puede, y reconocemos que es un circuito de 2 puertos, porque tiene una entrada y una salida. Entonces podemos usar los parámetros Y para modelar el circuito electroequivalente. En ese sentido, tenemos aquí, bueno, les presento las ecuaciones de los parámetros Y de este sistema, de este circuito electroequivalente. Tenemos el Y11, el 1,2, el 2,1 y el 2,2. Todas estas ecuaciones están divididas en parte real, parte imaginaria, y como pueden ver, esas partes reales e imaginarias están en función de la frecuencia angular, así como de la interacción de los elementos del circuito electroequivalente. Entonces, el chiste ahora es encontrar el valor de Ls, R y C que representen o describan el comportamiento de este inductor. Comencemos primero por los más fáciles, que es el cálculo de la inductancia efectiva, Ls, y la capacitancia de retroalimentación. Estas las podemos encontrar a través de la parte imaginaria de la ecuación 2, que he presentado aquí. Entonces, si uno hace algunas suposiciones, como por ejemplo decir que el producto omega L al cuadrado es mucho mayor que la RS al cuadrado, entonces podemos llegar, después de un poco de álgebra, a esta ecuación que vemos aquí, ¿no? Entonces, observen o noten que esta ecuación, cada uno de estos términos de la ecuación, están relacionados con la ecuación de Y igual a mx más b, como podemos ver aquí. Entonces, por ejemplo, el término, imagino Y12 entre omega, en realidad puede ser la Y. El término 1 entre Ls, que sería la pendiente m. El término 1 sobre omega cuadrada se convirtió en el término independiente, que es x. Y el cc se vuelve la b. Para cuestiones de simplicidad, vamos a reescribir estas pendientes como MA y este intercepto como BA. Y a partir de esta misma ecuación podemos concluir que la inductancia efectiva es igual al inverso de la pendiente de la ecuación 4, y el intercepto está relacionado directamente con el valor de la capacitancia de retroalimentación. Entonces, nuevamente, fíjense que lo que hicimos fue agarrar la ecuación que gobierna al inductor, una de las ecuaciones, hicimos una suposición y lo que hicimos fue tratar de expresarlo de forma lineal, una regla recta. La parte para el cálculo de RS, pues es un truquito todavía un poquito más complicado, pero nada del otro mundo. Y primero tenemos que ver que de la ecuación 2, la parte real, que es esta de acá, nosotros podemos distinguir que este término que está encuadrado aparece en la parte imaginaria de la ecuación 2. De tal manera que podemos escribir que la parte real Y12 entre RS multiplicado por menos 1 sería igual a la expresión de 1 entre RS cuadrada más omega cuadrada de LC cuadrada. Si utilizamos esta expresión en las otras dos anteriores, terminamos con una expresión parecida a esta. Y nuevamente observen cómo cada uno de estos términos de la ecuación están relacionados con la ecuación de Y igual a mx más b.
Ya, pues conociendo un poco, haciendo un poco de álgebra y sabiendo los valores de MA, pues uno puede llegar a la conclusión de que la RS es igual al inverso de la multiplicación del intercepto de la relación lineal anterior multiplicado por la pendiente MB, que es esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, nuevamente, el problema se simplificó. Ya tenemos 3 de los 9 elementos que hay que encontrar. Los otros 6 elementos, pues está un poco, hay que tener un poco más de paciencia, pero pues nada del otro mundo. Para eso tenemos que agarrar las partes reales de las ecuaciones del 1 al 3, de los parámetros y pues, encontramos esta relación, ¿no? Que la parte real de y n, donde n puede ser 1 o 2, o sea, puede ser real de y11 más y21 sería igual a omega cuadrada, rs1, cox1 entre 1 más omega rs1 por cox1 más cs1 al cuadrado, ¿no? Entonces, uno puede expandir la ecuación y nuevamente observen que esta expresión 12, cada uno de los términos lo podemos volver a relacionar con una línea recta. Aquí en particular hablamos de que la y sería la real de yn más y21 entre omega cuadrada, el intercepto sería el producto rsn por cox n al cuadrado, la pendiente sería rsn al cuadrado por la suma de las capacitancias cox más cn, y el término independiente sería la parte real y11, bueno, ynn más y21. Así que, otra vez, y igual a mx d. Entonces, para fines prácticos, vamos a renombrar las pendientes y los intersectos como MC1N y BC1N. Nuevamente, fíjense cuánto vale esta pendiente y este intercepto. Son los que tenemos acá. Luego de la parte imaginaria de las ecuaciones 1 al 3, volvemos y hacemos algo parecido. Expandimos las ecuaciones, hacemos algunas sustituciones y llegamos a esta otra ecuación, la ecuación 17, que simplemente lo único que hacemos es renombrar el valor, la sumatoria de estas dos capacitancias por una variable que llamamos CPN, ¿no? Así de sencillo, ¿no? Nada del otro mundo. Agarramos esa ecuación junto con la ecuación 13 y podemos simplificarla a esta nueva expresión donde, nuevamente, esto tiene la forma de y igual a mx más b, donde la pendiente, vamos a llamarle mc2n, es igual a esta raíz de mc1 por la relación de las capacidades csn y coxn, y el intercepto va a ser 1 entre rsn coxn. Vamos a llamarle bc2n. Entonces, de la ecuación 19, esta de aquí, lo que uno puede llegar a la conclusión es que la capacitancia coxn está dado por un producto de los interceptos de las regresiones lineales que hemos estado mostrando aquí, ¿no? Una vez que conocemos este valor de coxn, la capacitancia CS1 o CS2 puede ser determinada nuevamente con variables que ya conocemos y que son extraídas de relaciones, de regresiones lineales anteriores. Y por último, la RS1 o RS2 termina siendo también una relación o el inverso del producto de los interceptos calculados anteriormente. Como pueden ver, ya en vez de estar ordenando las ecuaciones de una manera apropiada para ponerlo en forma matricial, encontrar pues a lo mejor inversas, cosas por el estilo, simplemente haciendo uso de un poco de álgebra y expresar estas ecuaciones en términos de línea recta, podemos encontrar los valores del circuito eléctrico equivalente. Bueno, ¿y cómo lo demostramos? Bueno, vamos a tomar el ejemplo de este inductor cuadrado que fue diseñado por estudiantes de aquí de Simvestab y fabricados en una empresa americana que se llama MOSIS. Este es un inductor cuadrado de tecnología CMOS de 0.5 micras, que 3 capas, un poco ya obsoleto la tecnología, pero para lo que nos atañe no es suficiente para explicar lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces,
Probablemente ahorita alguien debe estar preguntándose, pues, de dónde uno obtiene los parámetros Y de este inductor. Pues, todo lo que les he explicado es que para hacer la regresión lineal se necesitan datos de, de parámetros Y, ¿no? Entonces, para eso necesitamos tener un analizador de redes vectorial, necesitamos tener unas puntas de prueba, y obviamente necesitamos nuestra máquina de punta o una estación de prueba. Todos estos artefactos o equipo de medición están disponibles aquí en Simesta Unidad Guadalajara. La idea es que el inductor bajo prueba o el dispositivo bajo prueba, en este caso este inductor cuadrado, se monta aquí en la máquina de puntas, o la estación de prueba, y a través de estas puntas de prueba que tenemos aquí, se conectan a los pads de este inductor. Y a través de cables conectamos al analizador de redes vectorial. Previo de la medición, este anuncio de red vectorial tiene que ser calibrado, porque al final lo que nos interesa es conocer los parámetros Y de este inductor de acá, esto que está aquí entre el inductor y la punta de prueba. Son estructuras, o son pads, por decirlo así, que se deben de retirar porque no te interesa conocer el efecto de eso, sino te quieres conocer el efecto de este inductor. Entonces, hay que calibrar. En este caso calibramos hasta aquí, donde están las puntas GSG, Ground Signal Ground, de las puntas de prueba. Y luego, posteriormente, nosotros intuimos, o no intuimos, encontramos el efecto que tiene estos pads y se los retiramos a la medición, ¿no? Eso a través de técnicas de calibración. Particularmente en este caso utilizamos 2 líneas de transmisiones para hacer eso, ¿no? Pero eso es harina de otro costal. Una vez que ya está calibrado el analizador de redes, el analizador de redes no mide parámetros Y directamente, porque lo que mide son parámetros de dispersión, parámetros S, en función de la frecuencia. Una vez, es decir, que para cada se mide el parámetro S para un conjunto de frecuencias, y una vez que se tiene estos parámetros de dispersión, parámetros S, se puede hacer una transformación a parámetros Y. Teniendo los parámetros Y, tenemos entonces nuestro circuito electroequivalente y aplicamos las ecuaciones que hemos estado platicando anteriormente, ¿no? Como pueden ver aquí en la gráfica, tenemos el comportamiento lineal tal como se esperaba en la teoría, y lo que hacemos es que para cada una de estas gráficas se calcula la regresión lineal, o sea, la línea recta que mejor se pueda modelar este conjunto de datos con el menor error posible. De aquí se extraen, obviamente, las pendientes y los interceptos, y se aplican las ecuaciones que vimos. Después de que se tiene eso, pues podemos comparar los datos medidos contra los simulados del circuito equivalente. Aquí, por ejemplo, tenemos la respuesta de este inductor cuadrado de 500 MHz a 8.5 GHz, y los bolitas que vemos aquí representan la medición, y las líneas continuas en azul representan la simulación del circuito equivalente. Como pueden ver, la correlación es bastante alta, por lo que valida de alguna manera el valor que estamos obteniendo a través de las regresiones lineales. En este caso en particular, el valor SC fue tan pequeño que lo pudimos obviar, ¿no? Pero lo que nos dice es que este inductor tiene un valor, esta pieza o este inductor cuadrado, tiene un valor de 1.57 nanohenries. Esta misma técnica no solamente funciona para este tipo de inductancia cuadrada, como lo ven aquí, también funciona para para inductores octogonales, como el que presentamos aquí. En particular es una simulación, se simuló electromagnéticamente este inductor,
que está basado en la tecnología de IBM de 7 capas. Es un inductor mucho más pequeño que el que tenemos acá. Y por ser más pequeño, pues pudimos hacer un análisis de 10 MHz hasta 20 GHz. Aquí nuevamente tenemos los datos, los circulitos representan la simulación electromagnética, que sería, por esto así, como los datos sintéticos o la medición, como debería de ser, y la línea azul representa el modelo, ¿no? Entonces podemos ver nuevamente que con los valores que se tienen del circuito equivalente, y en este caso la inductancia efectiva de este inductor octagonal vale 0.56 nanohenry, ¿no? La ventaja, nuevamente, como les digo, es de este tipo de modelo de circuito eléctrico equivalente, es que uno puede modificar los valores de las partes que modelan el sustrato, los efectos del sustrato, y ver cómo se va a comportar la respuesta del inductor, ¿no? Como pueden ver, la técnica de Y igual a mx más b es bastante útil para resolver este tipo de problema, ¿no? Nuevamente, recuerden que Y igual a mx más b es una herramienta que funciona para diferentes áreas de la ingeniería. En este caso, solamente lo adaptamos a un problema de circuito eléctrico equivalente. Bueno, la conclusión es que la regresión lineal es una herramienta matemática ampliamente usada en muchos problemas de ingeniería. Particularmente lo utilizamos para modelado de fenómenos físicos. La regresión lineal, junto con un modelo de circuito eléctrico equivalente de algún dispositivo electrónico, puede ser utilizado como una herramienta para conocer el valor de los componentes de ese circuito eléctrico equivalente. Y como cada elemento está asociado con un proceso físico del dispositivo, pues realmente uno puede explorar, ser curioso y ver qué pasa cuando cambia uno de estos elementos que está asociado con un cambio físico particular. Esto permite, pues, estudiar mejor el comportamiento del dispositivo y explicar algunos fenómenos que van saliendo por ahí, ¿no? Para hacer esto, nuevamente necesitamos mediciones, pero lo más importante es contar con las ecuaciones analíticas que modelan el circuito eléctrico equivalente, y hay que transformar esas ecuaciones que tenemos en una fórmula de una ecuación lineal. Una vez que ya se tiene esa ecuación lineal, pues ya se sabe de qué depende cómo está relacionado la pendiente o el intercepto con los elementos de este circuito eléctrico equivalente, y lo demás pues sale propiamente solo de la línea recta. Entonces, por mi parte sería todo lo que quería mostrarles. Espero que esta charla le haya servido para abrirles un poquito la visión, y que vean de que herramientas tan sencillas como una línea recta, que solamente siempre lo usamos para modelar, no, pues, un pedazo de línea, pues funciona para otras cosas. Es cuestión de nada más darle una pensada y ver en qué manera lo podemos utilizar. Antes de despedirme, pues quería hablarles un poquito sobre nosotros. Somos Investigadores Unidad Guadalajara, uno de los pocos programas a nivel de maestría a nivel nacional reconocidos por CONACYT como competencia internacional. Y nuestro objetivo final es la formación de recursos humanos capaces de utilizar el método científico para resolver problemas tecnológicos, de ingeniería, de científicos, y también prepararlos también a que puedan ejercer en algún momento la docencia a nivel superior y de posgrado. Nuestro programa tiene una duración de 2 años, y el tiempo mínimo con nosotros es de un año y medio. Es un programa de tiempo completo, no tenemos la modalidad de tiempo parcial, y pues el costo es accesible para todos los interesados. De hecho, no tiene ningún costo, y todos los estudiantes que son aceptados por nosotros pueden aplicar directamente al CONACYT para una beca de manutención, que es lo suficiente para mantenerlos despreocupados y concentrarlos en el estudio, ¿no? Nuestras líneas de identificaciones son 5: ciencias de la computación, sistemas electrónicos de potencia, control automático, telecomunicaciones y diseño electrónico. Actualmente estamos todavía en proceso de aceptar estudiantes para la maestría para este 2022, y
pueden encontrar mayor información en la página de internet, esta que tenemos aquí, www.unidad.gdl.sinvesta.mx. Ahí pueden ver fechas y todo el procedimiento que hay que hacer para inscribirse a la maestría de este año. Por mi parte sería todo. Nuevamente les agradezco su amable atención. Nuevamente espero que esta charla les haya servido para ver que una línea recta sirve para muchas cosas, ¿no? Y pues sería todo y esperamos verlos por aquí pronto. Hasta luego.